Hola, soy Adrián Soto. Si están viendo este video probablemente ya me conocen y me están haciendo un favor al ver este video. Muchas gracias de antemano por dedicarle tiempo. Les quiero presentar este conjunto de ideas que se llaman Calories In, Calories Out, un abordaje para el mundo real. Las diapositivas están en inglés porque mi plan es después grabarlo en inglés y subirlo a YouTube. Sin embargo, toda la discusión de este video será en español. Seguramente no tengo que convencer a ninguno de ustedes de que la obesidad es un problema importante, es un problema relevante y que es un problema mundial. Todos los países, sin importar si son ricos, si son pobres, sin importar su región, ven en mayor o menor medida un aumento en la proporción de habitantes con sobrepeso o con obesidad. Es un problema de salud mundial y vale la pena ver qué es lo que opina la Organización Mundial de la Salud al respecto. La causa fundamental del sobrepeso y de la obesidad es un desbalance de energía entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Las calorías son una unidad de medición de energía. La energía no se crea ni se destruye y, en pocas palabras, ingresó más energía en forma de comida de la que salió en forma de ejercicio o de actividad física o en los procesos biológicos basales. Entonces vale la pena analizar cómo es que ingresa la energía a nuestro cuerpo. Y en esta gráfica vemos cómo es una ingesta de energía típica, al menos en Occidente. Hay un desayuno, hay una comida, hay cena, y esto ocasiona cambios en las concentraciones de glucosa. Son cambios relativamente pequeños en cuanto a órdenes de magnitud. Son de 2 a 3 órdenes de magnitud, de los 80 miligramos sobre decilitro que normalmente tendrá una persona sana en ayuno, a 210, 220 en los primeros 120 minutos después de ingerir alimentos. Son pequeños, la variación es poca si la comparamos por ejemplo con la de la insulina. La insulina tiene cambios de 8 o 10 órdenes de magnitud. Sus concentraciones en ayuno normalmente son de 60 picomolar sobre litro y ya alcanzarán 500 o 600 después de la ingesta de alimentos. Vale la pena hacer notar de una vez y aprovechar esta gráfica que vamos a ver varias veces que la insulina evita que la glucosa suba. Sin embargo, no está tan relacionada con que la glucosa no baje. La glucosa es una molécula demasiado importante para muchos tejidos, sobre todo el nervioso, y no está regulada hacia la baja por la insulina. El hígado generará, en caso de que ya no haya, generará nueva glucosa para que las concentraciones se mantengan estables. Entonces, bueno, en esta gráfica solo ilustramos el comportamiento de estas dos moléculas en una ingesta típica. Ninguna idea en la ciencia es terminada, ninguna idea es final y siempre vale la pena reanalizarlas todas, sobre todo si es una idea importante, sobre todo si es un problema mundial. Así que vale la pena analizar qué es lo que causa la obesidad, o más bien reanalizar qué es lo que causa el sobrepeso y la obesidad. Y en medicina es imposible hablar de causas sin mencionar a Bradford Hill. Bradford Hill en 1965 propuso estos 9 criterios para establecer con mayor certeza si A es causa de B. Ya sabemos también, no tengo que convencerlos, de que correlación, de que simultaneidad no son sinónimos de causalidad, y por eso hay que analizar varias cosas antes de determinar que A causa B. Y para ser honestos con ustedes, hasta hace muy poco tiempo yo nunca había puesto en tela de juicio, nunca había mirado con ojos de Bradford Hill la hipótesis actual sobre qué es lo que causa sobrepeso y obesidad. Y vale la pena, un problema tan importante, vale la pena revisarlo y volverlo a revisar para ver si tenemos todos los elementos correctamente. Así que bueno, la comida y el crecimiento siempre han estado relacionados. Mi mamá y seguramente todas las mamás a lo largo de nuestras infancias nos dijeron que había que comer bien para crecer. Y tenían razón. Sin embargo, es distinto o es claramente diferente cuando crecemos en la infancia y todos nuestros tejidos crecen de manera proporcional a cuando crecemos
ya de adultos, en donde es principalmente solo un tejido el que aumenta. Obviamente hay niños que crecen en ambas direcciones, ¿no? La obesidad infantil es un problema muy importante, particularmente en México. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué son diferentes, o sea, por qué comer más durante la infancia hace que crezcamos de una manera y tiempo después ya no. ¿Por qué no simple y sencillamente el exceso de energía se distribuye parejo en el resto de nuestros tejidos y solo somos más altos y más grandes y obviamente más pesados, pero de manera proporcionada? Lo que quiero decir es que no se trata de identificar o no se trata de estudiar el crecimiento, se trata de estudiar el crecimiento específicamente del tejido adiposo. Y entonces vale la pena ver cómo es que almacenamos grasa, cómo es que hacemos crecer el tejido adiposo. Y este es un excelente estudio del 2011 en la Universidad de Oxford en voluntarios sanos con ácidos grasos marcados. Obtuvieron esta curva, le dieron de comer a estas personas los alimentos con los ácidos grasos marcados, y en el eje de las Y vemos números negativos y números positivos. Los números positivos quiere decir cuando los ácidos grasos se almacenaron, fueron hacia el tejido adiposo, y los números negativos quiere decir cuando los ácidos grasos salieron del tejido adiposo, se gastaron. Y lo primero que podemos ver es que, bueno, tenemos tres picos, tenemos tres momentos en donde hay más acumulación de ácidos grasos, y también podemos ver que en un periodo de 24 horas pasamos más tiempo almacenando que gastando grasa. Entonces, esta es nuestra curva, esta es la curva que describe cómo almacenamos y cómo gastamos grasa, y esta es la curva que nos interesa estudiar. Lo que nos interesa estudiar es cómo crece el tejido adiposo. Entonces, esta es nuestra curva y tenemos actualmente dos hipótesis principales para explicar esta curva. Una es el modelo más difundido, calories in, calories out, y la otra es la que propone que es más bien las concentraciones de insulina las que determinan las características de qué tanto ganamos o gastamos grasa. Hay mucha gente estudiando y trabajando al respecto. Hay mucha gente muy capaz, muy bien preparada, con opiniones radicalmente diferentes. Los dos ejemplos más conocidos probablemente son Kevin Hall, es un investigador del NIH, que, vamos, no es lo único que propone, pero tiene un laboratorio que se dedica a estudiar la regulación del metabolismo humano, y él está en contra de la teoría de la insulina, y principalmente propone que es el balance de energía quien determina cuánta grasa ganamos. Y está David Ludwig, él es investigador en el Children's, es médico, es endocrinólogo pediatra, y hizo el PhD en la Escuela de Nutrición de Harvard. Y él dice que las calorías no son tan importantes, que incluso deberíamos dejarlas de usar, y que es más bien las concentraciones de insulina las que determinan cómo es que ganamos grasa. Así que bueno, esto se trataba de poner a Bradford Hill a analizar las dos ideas, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Pero antes de hacerlo necesitamos hacer un pequeño repaso de la regulación del metabolismo humano. Yo había visto esto hace muchos años y no fue hasta hace poco que lo volví a leer. Si les tuviera que recomendar una fuente bibliográfica para hacerlo, sin duda es este libro. No solo porque está muy bien escrito, no solo porque es bastante sencillo de asimilar, son 400 páginas que valen muy bien la pena, sino porque además es el único. Si ustedes ponen en Amazon regulación del metabolismo humano, lo único que les salen son las 3 ediciones distintas de este mismo libro. Entonces, pues bueno, yo esperaba más información, la verdad, pero no es así. Es una muy buena referencia. Keith Frayne, además, es uno de los investigadores más prolíficos en este tema. Al revisar muchos otros artículos, una buena parte de las referencias y los experimentos en humanos son de él y de su laboratorio en Inglaterra. Y bueno, para quien desee leer o documentarse más, este libro lo tengo en PDF y si quieren se los mando. Esta lámina no es de ese libro, esta es la de Lemminger, y es nada más para ejemplificar, para contar el camino de la boca a la pared del tejido adiposo. Ya que vemos que nos interesa analizar la curva
de almacenaje de grasa. Y bueno, la grasa entra usualmente, perdón, listo, los alimentos con grasa los ingerimos por la boca, se emulsifican con las sales biliares en el intestino y las lipasas intestinales se encargan de absorberlos. Ahí se juntan junto con lipoproteínas, en este caso la ApoC2, se forman los kilomicrones, y los kilomicrones pasan de la linfa a el torrente sanguíneo, en donde se encuentra la lipoproteína lipasa, que se activa en contacto con la ApoC2 y que convierte las grasas en ácidos grasos y en glicerol para que puedan entrar a el adipocito. Entonces ya estamos a la par del adipocito, ya vamos a empezar a almacenar grasa, y vale la pena revisar a nivel celular qué es lo que determina la expansión del tejido adiposo. Esta es también una excelente revisión que si quieren les puedo enviar, y nos presentan este esquema que vamos a ver con un poquito de más detalle. Podemos decir que para ganar grasa podemos hacer una de tres cosas, o tres cosas. Podemos formar más grasa, podemos aceptar más grasa, o podemos liberar menos grasa. Cualquiera de esos tres fenómenos hará que el adipocito aumente de volumen. Y bueno, vamos a empezar con ello. Vemos que la insulina tiene un papel importante en la regulación de la síntesis de ácidos grasos, de triglicéridos, que es la forma en la que se almacenan. La insulina se une a su receptor y esto ocasiona la translocación de GLUT4 para que entre más glucosa al adipocito. Hay otros GLUTs sin duda, pero GLUT4 parece ser el transportador principal. Y esto hace que una vez que ingresa la glucosa se inicie la glucólisis, y uno de los primeros pasos es la formación de glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato es algo así como el esqueleto para empezar a formar triglicéridos, que es la manera en la que almacenamos grasa. Y bueno, esta es la lipogénesis de novo. Entonces, aceptar más glucosa hace que haya más lipogénesis de novo. ¿Qué tanto? Bueno, del 20 al 25% de toda la glucosa que acepta un adipocito se usa para la síntesis de triglicéridos. Y esto también se refuerza porque los adipocitos con deleción específica del receptor de insulina son resistentes a la obesidad generada por la dieta o por la edad. La contraparte es que si nosotros sobreexpresamos GLUT4 en un adipocito, esto aumenta la cantidad de glucosa que entra, y de manera secundaria tendremos aumento en el tejido adiposo. Sin embargo, bueno, esa ya es la lipogénesis de nuevo. ¿Qué pasa con lo que ya estaba formado? ¿Qué pasa con aceptar más ácidos grasos? En este caso, bueno, está regulado, por FATP, es Fatty Acid Transporter Protein, que es la que acepta a los ácidos grasos que ya hemos visto en la lámina de Lehninger. ¿Quién regula a FATP? Bueno, parece ser que también es la insulina. La insulina causa efectos distintos en las lipoproteínas lipasas dependiendo del tejido. No todos los tejidos utilizan los mismos combustibles, y de manera interesante la actividad de la lipoproteína lipasa disminuye cuando hay más insulina en la sangre, pero la actividad del tejido adiposo aumenta cuando hay más insulina. Nos mencionan también que 2 semanas de una dieta alta en carbohidratos o alta en grasa aumentó la respuesta de la lipoproteína lipasa a la alimentación en ambos tejidos. Sin embargo, solo en el tejido adiposo hubo una diferencia significativa cuando la dieta era más alta en carbohidratos. Vemos también que la insulina es uno de los principales reguladores de estos transportadores. Durante la diferenciación de los adipocitos se aumenta la cantidad de genes transcritos, bueno, se aumenta la cantidad de mensajero, en pocas palabras, de lipoproteína lipasa, y además se aumenta la actividad con modificaciones posttranscripcionales y posttraduccionales. La glucosa aumenta la actividad de estos transportadores, y bueno, tiene mucho que ver también con la cantidad de grasa que
que ingresa. Quedamos que también podíamos aumentar o expandir el tejido adiposo soltando menos ácidos grasos, y la insulina también suprime la lipólisis a través de la vía de AKT, que después vamos a revisar con un poquito más detalle. Se controla la cantidad de AMP cíclico que hay adentro del adipocito, y además con esto se inactiva la lipasa sensible a hormonas. Más bien se activa la lipasa sensible a hormonas. ¿Qué hormonas? La insulina, y es este cachito que tenemos acá. Es decir, en conclusión, la insulina también previene que los triglicéridos salgan, que la grasa salga del tejido adiposo. ¿Cuánta insulina necesitamos para prevenir que salga grasa, para bloquear la lipólisis? Pues bueno, es muy poquita. Concentraciones de hasta 120 picomolar por litro detienen en un 50% la lipólisis. 120 picomolar, ¿cuánto es? Bueno, pues es más o menos, si se acuerdan de nuestra curva, es más o menos por aquí. Es decir, 2 órdenes de magnitud en una curva que abarca hasta los 8 o hasta los 10 órdenes de magnitud. Basta con que la insulina se duplique, aumente un poquito, para que prácticamente ya no haya lipólisis. Y de entrada, yo sé que son 2 gráficas de estudios diferentes que quieren hablar de cosas diferentes, sin embargo las 2 tienen 24 horas y 3 comidas en las mismas horas, entonces son relativamente comparables. Lo que quiero marcarles es como las rayitas por lo menos se parecen. Vamos a analizar esto también, estas gráficas con un poquito más detalle posteriormente. Sin embargo, vean cómo justo cuando empezamos a gastar grasa, más o menos coincide con el momento en el que la insulina baja de 120 picomolar. Entonces, por lo menos en tiempo se parecen. Ahora bien, no estamos diciendo que calories in, calories out está mal, no todavía, pero sí estamos diciendo que podemos decir de manera razonable que la insulina tiene que ver con la expansión del tejido adiposo. Estos solo son algunos de los genes del metabolismo regulados por la insulina, y como ya hemos dicho, tanto para formar triglicéridos, para formar triglicéridos nuevos, como para disminuir la cantidad de triglicéridos que se consumen, la insulina tiene que ver. Así que, bueno, no estamos diciendo nada todavía, pero por lo menos sí estamos seguros de que la insulina algo tiene que ver con la expansión del tejido adiposo. Y bueno, no basta con decir la insulina aumenta esta enzima o la disminuye. Vamos a meternos un poquito más en lo molecular. Y es imposible hablar del crecimiento de cualquier tejido sin mencionar a mTOR. mTOR es una molécula extremadamente vieja, es mucho más anterior que la insulina y que los factores de crecimiento. De hecho, conforme los organismos se fueron volviendo complejos, las vías de la insulina y las vías de los factores de crecimiento fueron evolucionando alrededor de la vía de mTOR precisamente para regularlo. Cuando los organismos ya tenían más fuentes de nutrición, ya modificaban sus ingestas, bueno, pues se tuvieron que ir creando todas estas funciones. mTOR, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante para la expansión grasa? Bueno, porque cuando mTOR se activa a SRBP. SRBP es Steroid Regulatory Element Binding Protein. Normalmente está en el retículo endoplásmico rugoso, donde se sintetiza. Y cuando mTOR se activa, obliga a que SRBP vaya al núcleo, donde está el DNA, y transcriba o favorezca la transcripción de los genes relacionados con la síntesis de lípidos. No es el único factor de transcripción que nos interesa, también está PPAR gamma, que en el núcleo también favorece la síntesis de la transcripción de muchos genes relacionados con el metabolismo de los lípidos, como por ejemplo GLUT4, que si se acuerdan era el principal GLUT en el tejido adiposo. Entonces ambos factores de transcripción y todos los genes consecuentes son regulados a la alza por mTOR. Ahora, mTOR normalmente tiene un freno. Ese freno se llama AMPK. AMPK es la sinasa de AMP. Sensa el balance de AMP con ATP, es decir, la mitocondria produce energía
y cuando esto ocurre, pues hay más ATP que AMP. En ese caso, AMP será inactivo, porque hay mucha energía, y entonces libera el freno de emetor. Si hay más AMP, AMPK está activa y le pone un freno emetor, porque no tendría ningún sentido empezar a sintetizar cosas cuando no hay energía alrededor. Entonces, ese es uno de los puntos en donde se regula emetor. Ahora, ¿quién regula la cantidad de ATP que se produce? Pues la cantidad de nutrientes, en este caso ejemplificada la glucosa, que entran a la glicólisis, que después entran al ciclo de Krebs y a la cadena de fosforilación oxidativa. Vale la pena recalcar desde ahorita que la glucólisis no es la única vía que alimenta el ciclo de Krebs. Los aminoácidos, a través de las reacciones anapleróticas, pueden meter sustratos hacia el ciclo de Krebs y por lo tanto hacia la fosforilación oxidativa. Así que bueno, ya vimos quién frena a emetor, quién prende a emetor, y pues son los aminoácidos. Todos los aminoácidos, en realidad no solo la leucina, o más bien predominantemente la leucina, y son un estímulo absolutamente requerido para prender emetor. No puede ser compensado por cualquier otro estímulo activante. Y entonces los aminoácidos entran a las células y una vez que TOR ya no tiene freno, lo activan. Sin embargo, no es el único punto regulatorio. Otro de los puntos clave es la actividad de RHEB. RHEB es una GTPasa. Si no hay RHEB, no podemos activar a emetor. Pero si emetor ya estaba activo, la sobreexpresión de RHEB puede mantenerlo prendido. Y entonces vemos en los cuadritos que tenemos acá como las figuritas vacías son moléculas inactivas. Tenemos RHB inactivo, emetor inactivo. No hay aminoácidos y no hay factores de crecimiento. Cuando hay puede haber factores de crecimiento, pero si no hay aminoácidos, emetor sigue apagado. Puede haber aminoácidos, pero si RHB no está prendido, emetor sigue apagado. Sin embargo, una vez que ya hay factores de crecimiento y aminoácidos, se activa RHEB y eso activa emetor, que es lo que vemos acá. Sin embargo, fíjense cómo, una vez que ya estaba prendido, puede ya no haber aminoácidos, pero si sigue habiendo factores de crecimiento, emetor va a seguir prendido. Ahora, estos factores de crecimiento son muchos, pero el que más nos interesa, porque es el que más cambia conforme ingerimos energía, es la insulina. La insulina, y eso lo vamos a ver acá, se une a su receptor y activa al segundo complejo de emetor, emetor 2. Emetor 2 activa a AKT, que es una sinasa, que entre muchísimas otras cosas, lo que hace es que bloquea el complejo de TSC1 y TSC2. También otros nombres para estas mismas moléculas son amartina y tuberina. Y son importantes porque son las que activan a RHEB, que es lo que acabamos de ver. Entonces, la insulina, por otra vía, es quien quita el freno o quien favorece que emetor siga prendido, incluso si ya no había nutrimentos. Y entonces sí, se llevan a cabo todos los factores, las funciones que ya habíamos comentado. Ahora bien, ¿qué tan importante es que se quiten los dos frenos? Muy importante. Este es un excelente artículo, bastante reciente también, publicado en Cell, en donde vieron que no basta tener emetor prendido para activar a SRBP1C. Vamos a ver un poquito más los SRBPs más adelante, pero bueno, si no hay la actividad de la vía de AKT, no habrá actividad de SRBP. Y en este estudio dan datos para explicar cómo es que eso se regula. Está comentado en esta revisión, también bastante reciente, sobre estos factores de transcripción. Hay dos tipos de SRBP, hay uno y hay dos. El 1 controla la síntesis de ácidos grasos y el 2 controla la síntesis de colesterol. Hay dos versiones del 1, SRBP1A y SRBP1C. No, seguramente hay B, pero no sé por qué no lo mencionan. Pero bueno, en el estudio de Cell que les comentaba, lo que encontraron es que la regulación de esta proteína de INSIG explica por qué no basta tener emetor prendido. SRBP se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y está asociado con esta proteína que se llama SCAP.
Esta proteína que se llama SCAP está a su vez detenida por INSIG, y cuando hay actividad, cuando se prende el receptor de insulina, se activa la vía de AKT, y AKT bloquea a quien bloquea a estas dos proteínas. Entonces estas dos proteínas migran al aparato de Golgi, en donde son marcadas y en donde son cortadas para que ese RBP ahora sí pueda ir al núcleo, en donde lleva a cabo su actividad. En el núcleo también hay otro freno, que es la lipina, y este freno es bloqueado por mTOR1. Es decir, puede que mTOR1 esté prendido y va a estar inhibido el bloqueo nuclear. Sin embargo, eso no sirve de nada si ese RBP no ha llegado al núcleo, y para eso es necesario que se libere del retículo endotráfico rugoso, y para eso es necesario que se active la vía de AKT. Así que, ya que hicimos ese breve repaso, vamos a volver a analizar nuestra curva de ganar y gastar grasa y nuestras dos hipótesis. Así que, bueno, esta es la parte en la que más me gustaría su opinión, en la que más me interesa que me digan si ustedes conocen algo diferente, algún estudio, algún ejemplo, en donde pudiéramos analizar estas dos ideas. Sobre el calories in, calories out, ¿tenemos evidencia experimental? La verdad es que no. Sí existen experimentos de sobrealimentación, sin embargo, todos los que yo he encontrado se han hecho con dietas altas en carbohidratos, con dietas balanceadas, con un 50% de carbohidratos. Entonces son experimentos que también causaban un aumento en las concentraciones de insulina, y por lo tanto no son evidencia experimental directa. Necesitaríamos un estudio de gente que coma muchas calorías, casi todas de grasa. Y hay, de hecho, sí, quienes siguen una dieta cetogénica, quienes comen 80-90% grasa, muy pocos carbohidratos, en ocasiones consumen por lo menos lo mismo, o a veces hasta más calorías de las que se calcula que gastarían en un día, y no solo no ganan peso, sino que lo pierden. Entonces, bueno, yo no encuentro evidencia experimental para apoyar la hipótesis del balance energético. No contradice ningún conocimiento establecido previamente, porque es el conocimiento establecido. Y es plausible o no, dado el conocimiento biológico que tenemos, y seguramente ya lo están pensando, ¿qué pasa con AMPK, ¿no? AMPK es un sensor de cuánta energía hay en la célula. Vamos a recordar que es quien le pone uno de los frenos a mTOR. Sin embargo, hay que recordar que AMPK está regulada por el balance de AMP y ATP que se produce en la mitocondria, y este a su vez está regulado por cuánta energía entra al ciclo de Krebs. Sin embargo, cuando tenemos glucosa, pues también tenemos insulina. Entonces son fenómenos simultáneos. No tendríamos que encontrar un ejemplo en el que aisláramos el efecto o aisláramos la actividad de AMPK de la concentración de glucosa y de la concentración de insulina para poder decir que es plausible. Entonces por eso el más o menos. No creo que baste esta sinasa para explicar la curva. Conocemos ejemplos similares, conocemos experimentos en donde gente, por otros motivos, intentando contestar otras preguntas, haya tenido más ganancia de peso después de ingerir más alimentos. Pues yo no conozco ninguno. Les agradecería si ustedes conocen alguno, me lo enviaran. Y la causa antecede al efecto. Este es uno de los criterios que más me conflictúa con el modelo actual, porque hacer un balance sistémico de cuánta energía hay implicaría un punto de corte, un momento en el que hay que hacer un inventario de cuánta energía entró y cuánta vamos a gastar. Entonces yo no conozco ningún ejemplo biológico o molecular de alguna molécula que realice esa función. Estaríamos obligados a pensar que en algún momento, dentro de una misma célula, y más importante, en todos los tejidos del cuerpo, se hacen sumas, se hacen restas y se decide cuánto va a ir al tejido adiposo. Y esto es consistente y específico. Este es Gary Taubes, en internet o lo aman o lo odian, y independientemente de si sus conclusiones son correctas o no, sí ha provisto de ejemplos en contra de la consistencia
de la teoría del balance energético. Gary Taubes buscó poblaciones en donde hubiera bien documentado ingestas menores a las recomendadas o gastos mayores a las recomendadas y analizó si había más o menos obesidad. Sobra decir que gente que trabaje mucho y coma poco pues son comunidades pobres, y lo que él encontró es que pues no, de todos modos había una buena cantidad de obesidad independientemente de cuánta energía gastaban o consumían. Hay poblaciones con ingestas de menos de 1200 calorías al día y de todos modos a veces ganaban peso. Y en cuanto a la especificidad, las lipodistrofias nos ofrecen un escenario difícil de explicar. No podemos decir que del ombligo para abajo esta mujer sobrecomía y del ombligo para arriba esta mujer infracomía. Es el mismo organismo, son las mismas dosis, es la misma ingesta de energía. Entonces tenemos que explicar mejor un escenario como ese bajo la hipótesis del balance energético. Y hay una curva de dosis-respuesta, hay fuerza de asociación, no lo sé. Tendremos que encontrar una curva de dosis-respuesta de a más calorías, más aumento de peso, y puede ser que exista, pero de nuevo van relacionados con mayor ingesta de carbohidratos y eso va relacionado con mayor ingesta de insulina, con mayor concentración de insulina en la sangre. Por supuesto podemos pensar en Phelps, podemos pensar en The Mountain, que comen 10.000 calorías al día. Sin embargo, de nuevo, tienen mayores picos de insulina, tienen muchísima más actividad física que una persona en promedio, y de hecho los estudios que se han hecho de sobreingesta encuentran que no es lineal, que después de un momento, después de más que de una cantidad, después de cierto tiempo, el cuerpo empieza a regular, no por aumentar peso, sino por empezar a gastar más energía. Aumenta su temperatura basal, aumenta la excreción de varios nutrimentos, aumenta algunas enzimas a la alza para soltar más grasa, y entonces, vamos, el peso no va directamente relacionado con la cantidad de calorías. Vamos a hacer lo mismo para la insulina. Hay evidencia experimental, y yo diría más o menos, no para contestar esta pregunta, pero sí en las personas con diabetes, todos los trials y los ensayos clínicos que se han hecho para insulina y para análogos de insulina encuentran que quien usa insulina gana más peso que quien no. Los grupos control ganaban menos peso que los grupos que sí utilizaban, y contradice el conocimiento establecido. Pues bueno, no es el paradigma actual, sí de alguna manera lo hace, pero no va totalmente en contra de algo que ya sepamos. ¿Es plausible? Bueno, pues espero que después de la revisión celular de cómo se regula, estén de acuerdo conmigo en que sí es plausible que la insulina tenga que ver con cuánta grasa se almacena. ¿Conocemos ejemplos similares? Sí, esta es una foto clásica, también la saqué de Leninger. Es la primera persona que recibió insulina, y además de que le bajó la glucosa, podemos ver que evidentemente le pasó algo más a su tejido graso. Y además las lipodistrofias, de nuevo, son un buen ejemplo. Quienes se inyectan insulina tienen más atrofia o hipertrofia de el sitio en donde se inyectan. Es decir, si hay una relación localizada o análoga de un sitio con más insulina que otro, y en donde vemos mayor expansión de tejido graso. La causa antecede al efecto, y este es uno de mis favoritos, porque bueno, vemos nuestras curvas que ya hemos visto varias veces. Comieron a la hora 0, que en este caso fueron las 8, y vemos como poco tiempo después de una hora viene el pico máximo de insulina. Y aquí comieron a la hora 0, y sin embargo el pico máximo de almacenaje de grasa es 3 horas después, poco más de 2 horas después. Entonces sí podemos decir que hubo un pico de insulina antes de que empezáramos a almacenar mucha grasa. La causa está asociada con el efecto y es específica. Y otro buen ejemplo que yo encuentro acá son los hipoglucemiantes orales. Los hipoglucemiantes orales que actúan con el efecto de incretina, es decir, o los secretagogos, en pocas palabras, las sulfonilureas, los DPP4 y los SGLT1, sí están asociados con aumento de peso. Ya sé que me van a decir que los SGLT1 están asociados con pérdida de peso, sin embargo el efecto, la verdad es que es muy chiquito. Yo tengo muchas dudas sobre esos trials, y bueno, solo son un fármaco aparte, un grupo de fármacos aparte. Si los dejamos de lado, todos estaremos de acuerdo en que las sulfonilureas y los DPP4 se asocian con ganar peso. Sin embargo, la metformina y por ejemplo la dapaglifosina, que son hipoglucemiantes orales que no tienen nada que ver con las concentraciones de insulina en la sangre, no se asocian con ganar peso, sino lo contrario. Y
tenemos una curva de dosis respuesta, tenemos fuerza de asociación, pues sí, quien usa más insulina por otros motivos, o quien secreta más insulina por motivos farmacológicos, gana más peso. Entonces podríamos decir que sí. Ahora ya convencimos a Sir Bradford Hill. Por supuesto que no, Bradford Hill era una persona muy seria y no se creía lo primero que le decían, y nos pediría que explicáramos este gap de aquí, ¿no? No podemos tener una causa que explique los dos primeros picos de insulina y de almacenaje de grasa y que no explique el tercero. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, esta es otra toma de pantalla del libro de Keith Frame, en donde nos explican cómo una vez que ya hubo una estimulación por insulina previa, los siguientes procesos son todavía más anabólicos, quedan, por así decirlo, predispuestos o predeterminados. Nos hace notar en la misma gráfica que ya vimos, cuando explican la gráfica que ya hemos visto varias veces, como el tercer pico es el más, en área bajo la curva, es el más grande de los tres. Y bueno, ok, ya habíamos visto que puede ser distinta la respuesta si ya hubo insulina antes, pero ¿por qué? Y bueno, vamos a regresarnos a la revisión que ya hemos visto. Recuerden cómo la insulina regulaba a la alza la cantidad de lipoproteína lipasa, que es la que acepta grasa en el adipocito, y cómo una dieta alta en carbohidratos aumenta su actividad por los mismos mecanismos que ya habíamos revisado antes. Entonces, sí, tener insulina previamente aumenta la cantidad de insulina, la cantidad de ácidos grasos que se aceptan. Y también acuérdense que SRBP normalmente o basalmente está en el retículo plasmático rugoso y no está en el núcleo. Entonces, una vez que ya hubo insulina, una vez que ya se activó la vía de AKT, SRBP ya estaba en el núcleo para cuando viene un segundo pico. Entonces, todo este proceso que normalmente pues llevaría más tiempo, más tiempo durante el cual la insulina ya empezaría a disminuir, pues ya ocurrió, ¿no? Todos los genes ya estaban prendidos para cuando viene el segundo pico, y de hecho lo vemos en la segunda comida, si se fijan, un poco más de una hora después de que comimos, viene el pico de insulina, y noten cómo en el siguiente caso la distancia que hay entre la comida y el pico de almacenaje de grasa es menor en el segundo, después del segundo alimento. Entonces, bueno, podemos decir que sí, efectivamente es más rápido, y se explica por los mecanismos moleculares que ya revisamos. Entonces, pues bueno, ya está. Solo hay que evitar tener menos de 120 picomolar de insulina y no habrá mayor problema, ¿no? Sin embargo, por supuesto que no es tan fácil como eso. ¿Cuál es el problema? La insulina, pues por cómo se descubrió, quedó totalmente asociada al metabolismo de los carbohidratos. Ya sabemos que es mucho más que eso. Sin embargo, la curva de insulina cambia mucho de acuerdo con los nutrimentos acompañantes de una carga de carbohidratos. Estos son también voluntarios sanos humanos, en donde podemos ver que en círculos vacíos el control, la infusión de agua no cambia la concentración de insulina en la sangre. Si en triangulitos vacíos infundimos leucina, la concentración de insulina en la sangre realmente no cambia tampoco. Si circulitos rellenos infundimos glucosa, vemos la curva que ya todos conocemos, que es como se hacen las curvas de glucosa, las curvas de insulina. Sin embargo, si nosotros administramos glucosa y leucina al mismo tiempo, los triangulitos, vemos como el pico es de más del doble de cuando administramos glucosa solita. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he probado la leucina sola o la glucosa sola. Las comidas que ingerimos son mezclas de nutrimentos, son mezclas de carbohidratos con grasas, con proteínas, y la comida real, la comida del mundo real, no es 75 gramos de glucosa. Entonces las curvas que tenemos descritas pues realmente no nos ayudan. Y con esto en mente, este grupo intentó, más bien validó un índice insulinogénico
de los alimentos, dado que las mezclas es lo que importa. Bueno, pues hay que ver con comida real cómo se comporta la insulina. Y de ahí sale esta gráfica, bastante interesante de analizar. La dividen más o menos por grupo de alimentos, y ellos utilizaron en azul el pan blanco como referencia. Todos los alimentos, por supuesto, fueron evaluados en porciones isoenergéticas. Se alteraron los gramajes para que tuvieran el mismo contenido de calorías. Y vemos que, bueno, la referencia es el pan blanco, se le asignó un índice insulinogénico de 100 y en referencia a él se comparan todos los demás. Vale la pena analizar cómo alimentos muy concentrados en energía, como las nueces, como los huevos, tienen picos de insulina bastante bajos respecto al pan, y cómo alimentos muy ricos en carbohidratos pueden tener índices de menos de la mitad que la referencia, y como alimentos en donde prácticamente no hay carbohidratos tienen picos de insulina nada despreciables. Entonces, pues no era intuitivo. Parece que sí tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento, pero pues no nos ayuda demasiado. Y este mismo grupo intentó ver si se podía hacer, si se podía predecir, de acuerdo con el contenido de carbohidratos de un alimento o de una comida completa, de una comida con más de un alimento, porque pues así es como comemos los humanos, si se puede predecir la curva de insulina. Y vieron que, bueno, la respuesta de la insulina de una comida completa es predicha con mayor eficiencia, con mayor precisión, si nos basamos en los índices de insulina de los alimentos. En pocas palabras, es mejor. En este caso sí podemos relativamente sumar las partes. Sin embargo, en el contexto de alimentos isoenergéticos, pero con concentraciones distintas de macronutrientes, saber cuántos carbohidratos tiene un alimento, pues no funcionó. Entonces, la curva de insulina real, la del mundo real, pues no la conocemos. Y todavía no vamos a reevaluar esto, y creo que podemos intentar contestar esta pregunta un poquito mejor, no de manera definitiva, pero sí esclarecer un poquito más estos dos efectos del balance energético y de la curva de respuesta a insulina. Pues soy yo, no es novedad para los que me conocen. Tengo 28 años, soy médico, y la última vez que me hice laboratorios generales, hace 15 días, todo estaba bien, afortunadamente. Peso 72 kilos, mido 1,80 y tengo un IMC de 22.4. Mi IMC, de acuerdo al último estudio del BMJ, en donde analizaron 30 millones de personas y 3.7 millones de muertes, yo soy un sano que nunca ha fumado, entonces tengo el IMC con menor mortalidad posible, es decir, afortunadamente soy un tipo sano. Ahora, es importante que yo sea hombre, sí, porque las mujeres metabolizan diferente los carbohidratos respecto a los hombres, y porque además el metabolismo de los lípidos tiene variaciones a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, lo que les quiero decir es que, al no tener menstruación, soy una buena referencia, porque mi metabolismo de los lípidos no cambia durante el mes. Sí, soy médico, pero pues no duermo tan mal, casi 7 horas al día, la verdad es que no está mal. Y no realizo ejercicio, sí corría, pero hace 5 meses que no. Sin embargo, doy 9.300 pasos al día, ese es mi promedio en el último mes. Y la AJA dice que eso está casi bien. La AJA recomienda 10.000 pasos al día, no estoy tan lejos. Soy activo, no hago ningún ejercicio de manera rutinaria o ningún ejercicio elaborado, simplemente camino y camino pues lo suficiente para mantenerme sano. Ahora, si el balance energético es correcto, y esto sale, ya vemos, me habla un poco al respecto de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que mientras tengamos el conteo total de la energía que entró y el conteo total de la energía que salió, podemos predecir el cambio. Los seres humanos pues tenemos 3 ingestas de energía al día, y pues de acuerdo con esto, no importa cómo las acomodemos, el resultado final debe ser el mismo, es decir, podemos comernos
todo lo que cenamos junto con el desayuno, y siempre y cuando sean lo mismo, no debería haber mayor problema. Entonces, con esto en mente, desayunar, comer y cenar a las horas típicas debería ser igual que comernos todo de un jalón. No es que sea algo recomendable, bueno o apetecible, pero al menos en términos energéticos y en términos de describir este fenómeno, deben ser equivalentes. Entonces, vean esta dieta, un desayuno, una comida y una cena. El desayuno, al menos en calorías, sí es la más importante del día. Es una dieta de 2.600, casi 50 calorías al día. Está bien balanceada, exactamente balanceada, de 50% carbohidratos, 30% grasas, 20% proteínas. Y es una dieta con fibra superior a la recomendada diariamente, con azúcares refinados menor a los recomendados diariamente. De las grasas, muy pocas son saturadas, la mayor parte son poliinsaturadas y monoinsaturadas. Eso también es un debate para después. Pero bueno, es baja en colesterol, es baja en sodio, menos de 2 gramos al día, y cumple con los requerimientos de nutrimentos, de micronutrientes recomendados al día. En pocas palabras, es una dieta sana. Y debería dar igual a comernos exactamente las mismas cantidades de los mismos alimentos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sin importar esos horarios, pues esto sigue teniendo 2.649 calorías, sigue estando bien balanceado y sigue cumpliendo con las recomendaciones de macro y micronutrientes diarias. ¿Por qué esas horas? Porque, bueno, 7 horas es lo que vemos que más o menos nos garantiza que la insulina ya haya bajado, ya haya descendido después de una ingesta importante. Y porque además nos da 16 horas de ayuno. ¿Por qué 16 horas de ayuno? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Bueno, pues como ustedes saben, la glucosa se almacena en muchos lugares, pero uno de los primeros lugares es en el hígado, en forma de glucógeno. Después de dejar de comer, el hígado empieza a utilizar ese glucógeno para que las concentraciones de glucosa se mantengan estables, y entonces ese glucógeno se empieza a acabar. A las 16 horas hay más gluconeogénesis a partir de los músculos y a partir de aminoácidos, a partir de la degradación de masa muscular, que a partir de glucógeno hepático. Entonces, como tampoco se trata de acabarse los músculos de una persona, 16 horas parece ser un objetivo razonable de ayuno, para no causar demasiado efecto en la masa muscular de una persona y garantizar que la insulina se mantiene baja. Entonces, volvemos a nuestras dietas, que quedamos que ya son iguales en proporciones, en contenido energético, y tienen la misma calidad de macro y micronutrientes. ¿En qué sí son distintas? Bueno, en la respuesta a la insulina que generan. De acuerdo a lo reportado en el estudio, los elementos de esta dieta tienen un promedio de índice insulinogénico de 87. No tenemos reportado el del sugar, de la leche de soya y el polvo de proteína. Sin embargo, probablemente es alto porque los tres tienen azúcar añadida. Entonces, bueno, es una composición de alimentos bastante insulinogénico contra alimentos muy poco insulinogénicos, con menos de la mitad de índice insulinogénico. Entonces, tenemos la misma cantidad de energía con dos respuestas hormonales diferentes. Y ahora, ¿cómo mediríamos si esto tiene un cambio en la cantidad de grasa que se almacena? Bueno, pues tengo una báscula con bioimpedancia eléctrica de pie a pie que, estudiada en hombres con diferentes IMCs, tuvo un buen desempeño, ¿no? Tuvo una buena correlación con el estándar de oro, que es la inversión en agua, y que independientemente del modelo, digo, la mía no es el mismo modelo que utilizaron en ese estudio, pero aquí analizaron modelos de marcas diferentes y las correlaciones son bastante similares. Es decir, sí podemos estimar con una herramienta como esta si se almacenó más o menos grasa. Ahora, ¿cómo mediríamos las calorías que salieron? Bueno, pues estos están muy de moda. Este es el Fitbit HR, tiene la característica de que a través de capilarimetría mide la frecuencia cardíaca a lo largo de todo el día. Estas aplicaciones calculan primero el gasto metabólico basal, utilizando el sexo, la edad, la estatura y el peso del paciente,
y además de eso lo ajustan por la cantidad de pasos que se dan al día y por la frecuencia cardíaca a lo largo del día. Son bastante precisos para los pasos. Este es un JAMA del año pasado, en el que todas las marcas, con excepción de Nike, fueron bastante precisas en contar los pasos. Sin embargo, bueno, hay un poco más de controversia respecto a la frecuencia cardíaca. Hay que recordar que eso solo es un ajuste, no es la principal herramienta para medir las calorías. Hay actualmente, de hecho, una demanda en la que se acusa que la precisión de la frecuencia cardíaca es menor, sobre todo en ejercicios intensos, en momentos de ejercicio intenso. Sin embargo, bueno, este es el Consumer Reports de este año, y ellos hicieron una prueba independiente y encontraron que el desempeño era correcto. Digo, la demanda sigue en proceso, no hay un veredicto todavía. Sin embargo, es probable que la precisión sea menor solo en momentos de ejercicio intenso, que yo no hago. Las recomendaciones del fabricante son asegurarse que el sensor está en contacto con la piel, y ejercicios en donde se mueve mucho la mano, como el boxeo, brincar la cuerda, ejercicios en los que haya muchos cambios de posición, pues sí, evidentemente podrían hacer que el sensor perdiera contacto con la piel, y eso disminuiría la precisión de la medición del ritmo cardíaco. Pero pues les pasaría lo mismo si utilizaran floja una banda en el pecho para monitorizar su frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, vamos, lo que les quiero decir es que aun si esto no es perfectamente preciso todo el tiempo, en mi contexto probablemente sea suficientemente preciso. Y a fin de cuentas esto no importa, no importa si hay un periodo de 5 o 10 minutos en el día en donde no se puede ajustar a la perfección por frecuencia cardíaca, porque lo que importa, o sea, si el balance energético es correcto, lo que importa es el promedio de calorías que se quemaron en un día después de un mes. Utilizando la dieta que pensamos, de 2.650 calorías, hay un déficit de más o menos 100 calorías al día. La primera de termodinámica es física, la física sí es una ciencia exacta, y entonces después de 30 días yo debería tener un déficit de 3.000 calorías, que vamos a dividir entre un gramo de grasa son 9 calorías, lo dividimos entre 10, o sea, yo debería de perder al menos unos 300 gramos de grasa, si es que esto es correcto o está bien determinado por el balance energético. Entonces, de nuevo, a fin de cuentas, lo que importa es el promedio. Hay otra manera de estimar si estamos utilizando grasa o no. Pues sí, son las cetonas. Las cetonas son un marcador indirecto de la lipólisis, y estos existen. Yo tengo exactamente este modelo. Miden las concentraciones de beta hidroxibutirato en sangre capilar. El rango va de 0.0 hasta 8, y una persona que no está en cetosis tiene 0.0 o 0.1 de cetonas en sangre. Una persona que sí está en cetosis y que se interpreta que sí está utilizando su grasa tiene arriba por lo menos de 0.3. Son muy utilizados por quienes siguen las dietas cetogénicas. Y aquí sí también quiero aprovechar para decir que, o sea, no se trata de estar en cetosis por estar en cetosis. Uno puede entrar en cetosis simplemente por comer mucha grasa, y eso no quiere decir que está utilizando la grasa almacenada. La idea es la cetosis secundaria a la utilización de la grasa que ya estaba en el cuerpo. Entonces, bueno, se utilizan mucho para eso. Tengo mis dudas sobre que las dietas cetogénicas sean una buena idea para todas las personas, pero bueno, existe esta herramienta. Eso es lo único que quiero decir, y que sí nos dice si hay una respuesta diferente en el combustible que se está utilizando en el cuerpo. Y por último, si el balance energético es lo que determina un problema tan importante como la obesidad, pues suena que todos deberíamos estar relativamente monitorizando nuestro balance energético. Y una persona que come exactamente lo mismo por un periodo prolongado de tiempo, que se mide todos los días la composición de grasa corporal, que además del cálculo por gasto energético basal, lo ajusta por pasos y lo ajusta por frecuencia cardíaca, y que además se mide cetonas, y que además tiene mucho acceso al laboratorio, este es el escenario ideal, y me atrevo a decir que no es real, porque la mayor parte de las personas no tiene acceso a todas estas herramientas para medir su balance energético. Este es el escenario ideal para la monitorización del balance energético. Yo no puedo ir a trabajar en una cámara de aire para medir
mi composición de grasa. No puedo irme a trabajar en una cámara metabólica para medir exactamente cuántas calorías estoy quemando. Esto es lo más a lo que se puede aspirar en un mundo real de automonitorización. E incluso, lo que les quiero decir es que incluso si el balance energético efectivamente es lo que regula cuánta grasa ganamos o perdemos, si con todas estas herramientas no se puede analizar o no se puede monitorizar la ganancia de peso, pues es irrelevante. Aún si fuera correcto, es irrelevante. Entonces, pues no es algo que deberíamos de utilizar como recomendación, o deberíamos de empezar a buscar métodos diferentes. Así que bueno, lo que planeo es comer esa dieta saludable durante un mes en desayuno, comida y cena. Esperar un mes para ganar o perder el peso y volver a empezar en el mismo peso, si es que eso cambió. Durante un mes, sin comiendo otros alimentos, saliéndome de ese programa metabólico, por así decirlo. Y durante otro mes comer exactamente la misma dieta, las mismas calorías, pero arreglada para que tenga una respuesta diferente a la insulina. Ya quedamos que lo podemos comparar entre el promedio de calorías quemadas durante un mes y, pues en teoría, si el balance energético es correcto, estas dos deberían de ser exactamente iguales, sin importar el formato de la dieta. Me voy a seguir monitorizando con las herramientas que ya tengo, y pues bueno, creo que es algo que podría ayudar a diferenciar un poquito mejor qué es lo que pesa más, si son el balance energético o la respuesta a la insulina. Planeo empezar en un par de semanas y me encantaría escuchar sus comentarios, conocer sus comentarios sobre si creen que le faltan cosas a esta idea, si creen que le sobran, qué es lo que opinan. Y pues ya está. La mayor parte de ustedes me pueden contactar o por celular, o en persona, o por correo se puede también.